los ojos, camino al taller 53. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy 53. Tenemos de invitada a... Vianney. Perdón si suena un poco afónico, pero es que soy enfermo, pero bueno. ¿Cómo estás, Vianney? Contenta de estar aquí. Ah, qué padre, qué padre. Hace tiempo que no sabíamos de ti. Sí. La última vez que te vi fue con Oscar, el chino, Sí. ahí en la salida. Sí, El año pasado, de hecho, fue. año pasado. No, también nos vimos cuando vine con Alberto y con Oscar Santos. Ah, sí, cierto. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de pues, estos 3 años que tuviste en la escuela, lo bueno, lo malo, de todo un poco. Bien, ¿y cómo fue que llegaste a la escuela? Bueno, pues pusimos las opciones. Después de salir de la primaria, pusimos las opciones de la secundaria. Y mi mamá eligió esta escuela porque ella venía aquí y aparte quedaba cerca de su trabajo. Y ya una vez estando dentro, ¿cómo te fueron esos primeros días para ti? Pues me sentía muy nerviosa. Recuerdo que el primer día no sabía qué grupo me había tocado, entonces estaba muy desorientada. Hasta que un maestro me ayudó, no recuerdo quién, pero pues al final llegué a primero C. Bueno, ya una vez estando en tu grupo, el que te asignaron realmente, que fue el primero B, Sí. ¿qué tal fue la convivencia esos primeros días? Pues muy tranquila, yo siento que todos llegamos muy tranquilos. A mí me tocó la segunda sección y pues todos nos llevábamos bien, nos hablábamos más o menos, pero nos llevábamos bien y con los maestros como que también nos llevábamos bien, principalmente con usted. Sí. Siento que en primero platicábamos mucho con usted. Porque tú estabas en un grupito de Ujú, amigos que era sí. Zoe, Joana, Joana, Ujú. tú y era alguien más. Michelle y Mía. Michelle y Mía, sí lo recuerdo muy bien, que siempre se sentaban en la escalera. Ujú, sí. Pero ya luego platicaremos del grupito, ya luego Sí, platicaremos. sí. Bueno, ¿qué tal los demás maestros? ¿Cómo era su relación con ellos? Pues del grupo en general era buena, pero personalmente yo siento que no hablaba casi con ellos, porque no venía a la escuela muy seguido. O sea, aparte de que veníamos una semana sí y una semana yo, no venía a la escuela a veces por situaciones de salud. Sí, yo recuerdo muy bien que esos primeros días nos comentaste a los maestros que por unas situaciones médicas no venías, Ujú, sí, pero siempre que venías cumplías. sí, Eso era muy bueno porque sí hay alumnos que están enfermos y ok, pero luego no entregan nada. Y tú Ujú. sí hacías tu esfuerzo por entregar. sí, trataba. Y eso está muy bien. Pero ahora, ya una vez que las 2 secciones se unieron, como recordarás, ¿qué tal estuvo el grupo? Pues seguimos bien, pero estábamos divididos. La primera sección solo se hablaba con los de la primera sección, la segunda sección con los de la segunda sección, y así estábamos. O sea, cada quien tenía su grupito y no nos hablábamos entre secciones. Hasta tiempo después que ya nos empezamos a hablar, y a la primera persona que le hablé de la primera sección fue a Leslie, en una clase de biología. Leslie, déjame decirles que es una amor de persona, Sí. es muy linda y siempre entregaba todo, siempre era Sí. callada. Supongo que todavía sigue siendo un poco tímida, Sí. pero ya cuando agarra confianza y sí ya. 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 Sí, es un amor de persona. Recuerdo que, bueno, tú tenías tu grupo de amigas, pero hubo un momento en primer año que se esparcieron, o sea, cada quien fue por su rumbo. Pues es que siento que pues ya no teníamos los mismos intereses, como que cambiaron los intereses y nos separamos por eso, por el cambio de intereses y porque primero, el último, a finales de primero dejé de ir a la escuela, de venir a la escuela y pues como que ya en segundo no sabía cómo volverles a hablar. ¿Y por qué dejaste de venir a la escuela? ¿Igual por situaciones de salud? Sí, es que me dio COVID y entonces no. Ah, Ya con no. razón. No, y estuvo bien, o sea, al final Sí. de cuentas, además, tú ya tenías casi todo y Sí. no había tanto problema en eso. Pero sí se sintió que te separaste de tus amigas y Sí, demás. sí. Sin embargo, sí le seguiste hablando a algunas de ellas, ¿no? Sí nos seguíamos hablando, pero ya no era como antes, ya no nos juntábamos. Simplemente hablábamos y nos respetábamos, pero ya no era como antes. Ahora, ¿cómo se sentía Vianney al terminar el primer año de la escuela? Enferma. Bueno, Cansada. obviamente. Pero pues también tranquila, porque siento que me llevaba muy bien con los maestros, con la mayoría. Y pues sí, tranquila. Ah, pero llega segundo. Sí, ¿Y qué pasó en segundo, Vianney? cambió mucho el grupo. Bueno, cambiamos todos. Así es. Tú, tu grupito, bueno, tu anterior grupito, Aitana, Ivonne, Alma, Jorge, Naomi, Sí. Fernanda. Todos.
todos cambiaron. Sí. ¿Tú qué me puedes comentar de eso? ¿Por qué cambiaron? ¿Qué pasó ahí? Pues no sé por qué cambiamos. Siento que influyó mucho que tuvimos un maestro que pues no nos daba clase. Entonces, no nos daba clase y pues no hacíamos nada en su clase, platicábamos, estábamos haciendo desastre y pues así nos queríamos agarrar ya todas las demás clases. Ay, no. Sí lo recuerdo muy bien porque les llamaron la atención muchas veces por esa situación, pero lo que me sorprendió más es de que fueron todos. Ujú. Muy pocos Sí. alumnos se quedaron así, tal cual como eran. Una de ellas fue Leslie, justamente. Un poquito, nada más. Sí. Tú, en un principio también, un poquito. Ya después, pues tú sabrás qué onda, que ahorita nos platicarás bien. De las personas que recuerdo que sí cambió mucho, fue esta Ivonne. Ivonne, sí. Sí cambió mucho. Sí. Esta Naomi también cambió bastante. Sí. Bueno, es que con ellas no hablaba. No. Y pues no las conocía bien, pero sí, siento que sí. Por ejemplo, en tu grupo, bueno, ahora tu nuevo grupito, ¿quiénes estaban ahí? Belén y Karina. Belén y Karina. ¿Todavía no hablabas con Leslie? Sí, se hablaba con Leslie, pero ella se seguía juntando con Emiliano y con Naomi, entonces no nos juntábamos todos los días. Sí nos hablábamos, pero no nos juntábamos todos los días. Ok. ¿Y cómo fue que empezaste a hablarle a Belén y a Karina? La verdad, eso sí, no recuerdo cómo empezamos a hablar, pero primero fue con Belén y como Karina siempre estaba sola, la intentamos incluir en nuestro grupito y entonces pues ya después éramos 3 en ese grupito. Lo que yo recuerdo es que siempre tú tratabas de ser lo más responsable que pudieras y jalabas mucho a Belén. Sí, La jalabas Sí. mucho y eso, créeme, déjame decirte que gracias por ello, porque yo creo que Belén en esa parte, en ese tramo de segundo año, fue muy importante para ella y también para ti. sí. Sí, pues sí, trataba de ayudarla también con sus actividades. Recuerdo que en segundo la maestra de artes al final del trimestre, sí son trimestres, nos dejaba bailar, hacer un baile. Y entonces Belén tenía que subir su calificación y yo me ponía a bailar con ella para que, para que no le diera pena. No, y estuvo bien, es un gesto muy lindo. Ahora, ¿tú cómo percibías el grupo ya una vez estando en segundo año? Pues ya no tenían interés. O sea, su interés era estar platicando, estar haciendo desastre y no poner atención en las clases. Ya no había atención ni intención de estudiar. ¿Sabes quién creo que sí fue más, además de Ivonne? Esta Mía. Mía sí cambió muchísimo. Es que en primero era muy tímida. Ya en segundo se soltó y Sí. ahí sí fue un cambio rotundo, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo era la relación con los maestros? Tú con ellos y el grupo con ellos. El grupo siento que no era buena. O sea, ya había cambiado de cómo era en primero. Aparte de que también teníamos ya otros maestros, pero sí había cambiado. Ya no era una buena relación. Ya los maestros como que estaban cansados. Principalmente el maestro de historia. Era nuestro tutor en segundo. Y nos decía, es que recibo quejas de ustedes todos los días. Entonces siento que ya estaban cansados por esa parte. Y pues mi relación con ellos seguía siendo buena. Ujú. Pero con usted dejé de hablar, ya no hablaba en segundo con usted. Sí, principalmente porque pues te ibas a las jardineras o te ibas a alguna de las banquitas. Sí. Ahora, tampoco es como que aquí nos vengan a pagar a ser amigos de los alumnos, obviamente No. que no. Pero sí sentíamos nosotros que en serio no confiaban en nosotros, no nada. La única que más o menos sí hablaba conmigo a veces era esta Aitana mucho. Aitana. Era la única y eso ya no tanto como antes. Pero sí cuando ella vino, también Ivonne nos explicó también lo mismo que tú nos dices, que ya el grupo no era lo mismo, ya era muy diferente, cada uno estaba con sus propios problemas. Además de que, pues como tú dices, ¿no? O sea, querían ustedes hacer sus cosas y cuando veían a alguien que no les dejaba, se ponían todos juntos en contra. Sí. Y algo que también recuerdo es que el grupo cambió porque teníamos un problema con un grupo específico de personas, todo el grupo contra ese grupo específico de personas. Y siento que eso también influyó mucho en el cambio. Ok, ¿y ese problema se extendió hasta tercero o terminó en segundo? Terminó en segundo porque las personas que estaban en ese grupito se dispersaron. Ah, Entonces, ya como tal ese grupito no estaba. De hecho, los únicos que recuerdo que, a ver, que más o menos sí se mantuvieron bien, repito, era Leslie, Ujú. Leonardo, también un poquito, Aitana más o menos, pero también le gustaba ahí como que estar en su rollo y además de que pues ella nos comentó que tenía también sus cosas,
tú también había momentos en donde sí hacías las cosas, pero había otros momentos donde pues, pasaban otros. Es que siento que también era dependiendo el maestro, porque con el maestro Salvador no cambié. Bueno, en primero no, creo que no entregué una actividad, pero en segundo no cambié. O sea, seguí normal con la maestra de artes también. Entonces siento que era con ciertos maestros que sabía que eran muy relajados. Es que usted es muy relajado. No, Siento que y es yo lo tranquilo. entiendo. Y créeme que sí, yo lo traté de hacer en un buen camino porque me traté de acercar a cada uno de ustedes Ujú. y sí decirles, oye, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Recuerdo una vez que, por ejemplo, Ivonne vino aquí con su mamá y también atendí esa situación. Con Aitana, pues ella más o menos también no había tanto problema, pero Naomi, Fernanda, Alma, Jorge sí hacía las cosas, pero Ujú. había como tales, había cosas que a lo mejor no agradaban del todo. Y yo creo que no solamente fui yo, sino también otros maestros o también otros compañeros. Tú, por ejemplo, en tu caso, sí entregabas las cosas y sí eras responsable. Eso sí me queda claro, pero yo sí ya sentía que ya no era lo mismo contigo. O sea, sí las entregabas, pero por ejemplo, ya supongamos, ¿no? Que a lo mejor no el mero día, sino hasta la siguiente clase. Y si bien Ujú, sí. sí seguías siendo responsable porque sé que lo eres, sí sentía yo que ya no dabas un esfuerzo un poquito mayor. Sí, ya no era el 100% de mi Ya esfuerzo. no era el 100%. Sí. Ahora, yo también recuerdo que en segundo le empezaste a hablar mucho a este Oscar, al chino, que le mandamos un saludo, Sí, un saludo. que se convirtió en uno de tus pues, amigos más importantes. Sí. ¿Cómo fue que lo conociste a este Oscar? Pues lo conocí por Emiliano y por Naomi. Emiliano y Naomi se juntaban con él y entonces como que lo conocí desde ese momento. O sea, estaba hablando con Naomi y con Emiliano y ahí conocí al chino y pues desde ahí nos hicimos amigos. Bueno, en segundo no tanto. Porque había un chico de tercero que le gustaba a Chino y también me gustaba a mí, entonces Ok, como competían que entre ellos, creo. entre ustedes por eso. Sí, algo así. Y pero sí, nos hicimos amigos y también empezó a crecer el grupito. Ya no éramos solo Belén y Karina, ya era también Chino y Claudia. Ah, sí, Ujú, también sí, recuerdo sí, sí. a esta Claudia que estaba con nosotros también. Y que Claudia, por ejemplo, ya, pues en primero, por ejemplo, ella también estaba sola con una chica más, pero ya en segundo sí, también como que empezó a tener un poquitito Sí. más de confianza. Ahora, ¿cómo termina Vianney el segundo año? Pues feliz, pero diferente. Ya como usted dice, ya no era tímida. O sea, sí seguía siendo, pero ya no tanto como en primero. Ya me había soltado un poquito más. Pero lo terminé feliz porque recuerdo que el primer trimestre yo le dije a mi mamá que le prometía que iba a sacar 10 en todas las materias y lo hice y lo seguía haciendo todos los demás trimestres. Entonces lo terminé feliz porque la calificación final fue de 10 y yo me sentía orgullosa de eso. Cuando hicieron la ceremonia y los reconocimientos, yo me sentía contenta. Porque lo eres, en verdad eres muy lista y todo. El problema fue de que ya Sí. no te sentías tan motivada como antes. Pero al final de cuentas lo lograste. Eso es lo bueno. Nada más Sí. que no hay que caer otra vez en eso mismo. No. ¿Cómo empieza Vianney el tercer año? Siento que lo empecé igual que en segundo, o sea, responsable, entregando, todo eso. También nos cambiaron maestros. La maestra de español fue diferente maestra, era la maestra Betty. Y la maestra, ya no teníamos al maestro Salvador de historia, ya ahora era la maestra Lulu. Pero pues siento que lo inicié bien. Seguía siendo tímida, ya no como antes, pero hubo un punto en el que me empecé a juntar con Natalia. Ah, sí, cierto, Natalia, que le mandamos un saludo. Sí, o sea, ya me dejé de juntar con Belén y con Karina. Bueno, con Belén, Karina, Claudia y Chino. Chino más o menos. Pero me dejé de juntar con ellas y me empecé a juntar con Natalia, con Itzel, Leslie y yo. O sea, éramos otro grupito ya de amigos. Y con Aitana también, pero no nos juntábamos, simplemente hablábamos mucho. Ahora, ¿cómo fue que ustedes conformaron ese grupito? O sea, ¿cómo estuvo eso? La primera o segunda semana, la maestra de historia, nuestra tutora, nos puso a decidir quién iba a ser jefe de grupo. Entonces Natalia alza la mano, yo también la alzo y ya eligen que yo iba a ser jefa y Natalia subjefa. Entonces como que eso hizo que nos empezáramos a hablar más. Ok. Bueno, en esa parte yo creo que estuvo bien en ese sentido sí. y ahora ya era un nuevo grupito el que tenías. Sí. Pero ¿tú cómo sentías el salón? Seguían como en segundo. Igual y
era un poquito menos porque teníamos Comipems. Y entonces siento que sí redujeron el desastre y todo eso, pero seguían igual que en segundo. Ya no iban a poder ser como en primero No. o tener un cambio muy drástico, muy repentino, no. Mira, te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Aitana. ¿Tú crees que hubo algún punto en donde pudieron volver a ser lo que eran antes o ya no? Sí, pero en segundo. En segundo. Sí, tal vez si hubieran sido los primeros meses de segundo, yo creo que sí hubiéramos podido seguir Mantener. siendo como en primero. Tal vez no con las mismas personalidades, pero manteniéndonos en las materias como éramos en primero. Sí, porque yo recuerdo que al principio sí seguían siendo responsables, pero allá se Ujú. notaba luego el cambio de personalidad. Y que en un abrir y cerrar de ojos fue cuando cambiaron todos, Ujú, sí. o la gran mayoría. Ahora, ya volviendo a tercero aquí, ¿cómo era la relación que tenías tú y el grupo con los maestros? El grupo, pues como que ya... Es que ya no había ganas de estudiar, ya no... Con usted siento que la relación mejoró un poco más de como estábamos en segundo, porque también en segundo nos tocaban 2 horas con usted, entonces, no, como que lo fastidiábamos mucho. Es que llegaba un punto en el que, a ver, yo no tengo problemas en dar 2 horas, o sea, al final de cuentas tenemos que dar las clases, pero llega un momento en donde sí se vuelve un poco tedioso, a ver, estar así siempre con los compañeros y demás, porque ustedes mismos lo sienten que es cansado, es agotador y demás, Ujú, pero tenemos que trabajar al final de cuentas. sí. Sin embargo, ustedes no querían. Y ahí hay que entonces saber gestionar los tiempos. Bueno, Ujú. hacemos estas 2 horas y a lo mejor terminamos un poquito antes. La última media hora la aprovecho para calificar un calificar, poco sí. mejor. Eso es ahí donde pues uno toma en cuenta pues esas partes, o por ejemplo hacer una pausa de 5 minutos. Pero sí sentía yo que, como tú dices, o sea, no es lo mismo dar 2 horas seguidas a dar 3 horas. Sí. Eso sí sentí también que mejoró la relación contigo, con Aitana, con Ivonne. También yo recuerdo que también otra cosa que pasó fue de que empecé a hablarle a alguien, Ujú. a nuestro amiguito llamado Alberto. Alberto. ¿Cómo fue que conociste a Alberto? Lo conocí porque la maestra de química, la maestra Margarita, sí es Margarita, ¿no? Sí, nos puso a Natalia y a mí a hacer la ofrenda de Día de Muertos. Entonces, teníamos que pegar unas mariposas monarca en el techo. No podíamos hacerlo nosotras. Y al lado está el Taller. taller de carpintería, donde iban todos los del D. Entonces, pues, la maestra nos pedía que fuéramos a sacar a 2 o 3 niños para que ellos pegaran en el techo las mariposas. Y así fue como conocí a Alberto, también conocí a Durán, Eliezer Eliezer. y Uy, a Padilla. Padilla. Ah, y también a Saldaña. Ah, sí, Saldaña, que le mandamos un Sí. saludo también. Ah, bueno, yo me lo he encontrado por aquí. Bueno, ¿y cómo fue entonces que te volviste tan cercana a este Alberto? O sea, porque, ok, se conocieron ahí con este Sí, proyecto sí. que tenían, pero ¿cómo fue que ustedes dos empezaron a hablar tan seguido? Es que él me empezó a seguir en Facebook y pues empezamos a platicar. Él había tirado una vela de la ofrenda, entonces me decía que la quería pagar. O sea, que quería darme el dinero para que la compráramos y no nos fueran a regañar. Y pues como que desde ahí nos empezamos a llevar muy bien, como que conectamos y seguíamos hablando. Aparte a mí me gustaba uno de sus amigos y pues como que él me ayudaba a intentar algo con él, no sé, algo así. Sí. Yo recuerdo que también en ese año fue lo de Comipems, Ujú. que ya fue el último año que ustedes tuvieron. Sí. ¿Tú cómo te sentías de ello? Me sentía tranquila, o sea, bueno, no me sentía tranquila, pero por parte de mis papás yo sentía mucho apoyo. Ellos me decían que si no me quedaba, o sea, que me esforzara, pero si no me quedaba, pues podíamos buscar otras opciones. Pero sí me sentía presionada, pero por mí misma, o sea, era de mí, para mí, no de las demás personas. O sea, como que yo decía, ¿cómo no voy a poder quedarme en una escuela? Era una meta personal Sí. que tenías. Sí, entonces sí había presión, pero de mí. Ok, pero ve, afortunadamente te quedaste Sí. en donde tú querías. Sí. ¿Tú tomaste algún curso? No, yo decidí no tomar cursos porque pues venía 5 días a la escuela. Entonces había la opción de tomarlo en la tarde o tomarlo los sábados. Y como que yo sentía que no me gustaba eso. Y Ok. decidí estudiar por mí misma porque también dije, si me quedo va a ser por mí misma, no por cursos ni nada, sino por mi esfuerzo. Ahora bien, ahí, ¿tú qué les recomendarías a toda esa gente que quiere, por ejemplo, hacer lo mismo que tú? Estudiar por cuenta propia, no entrar en ningún curso y demás. ¿Creen que sí vale la pena realmente?
¿El curso? No, o sea, estudiar por cuenta propia. ¿Crees que es mejor que estudiar en grupo o depende? Pues es que yo creo que depende de la persona. Si no quieren tener el sábado muchas horas de curso o en la tarde, pues sí, yo creo que podrían estudiar por cuenta propia. Ahora, ¿tú cómo le hacías para estudiar? Pues me centraba en los temas que no entendía. Lo que sí entendía ya no lo estudiaba, nada más era como un repaso general, pero lo que no entendía era en lo que me centraba más. Tú, por ejemplo, por ejemplo, ¿tú leías los temas, haces ejercicios o cómo? Veía videos y también leía algunas cosas de los temas, sí. Ah, ok. O sea, en lo que tú también veías videos, hacías algunas anotaciones o repasos. Ujú, sí, y lo que hacía mucho era exámenes simuladores. O sea, los buscabas en internet. Ajá, en internet, y también creo que había una aplicación de Comipems. Ah, ok. Y sí te iba más o menos bien. Sí, me iba bien, por eso también dije, no, pues no veo necesario tomar el curso. Además de los simuladores que hacemos aquí. Ajá, sí, también. Ahora, Vianey, ya para ir cerrando, ¿tú cómo sentías la vibra del grupo ya al final del ciclo escolar? Pues como que ya les daba igual. A pesar de que teníamos Comipems, ya les daba igual. Los maestros como que nos ayudaban, nos trataban de motivar, pero ya. De hecho, me acuerdo que usted nos ponía actividades muy dinámicas. Recuerdo que para Ivonne ponía actividades de Messi, sí, para captar la atención. Sí. Sí, porque ella era la que se distraía más fácil Sí, y sí, sí. ella no... Recuerdo que una actividad le pedí de Spider-Man, sí lo hizo, pero sí le costaba mucho. Y los demás yo sabía que hacía actividades que fueran más o menos sencillas también para ustedes, porque, Sí. a ver, a mí me queda claro que para inglés no es como tal lo vayan a hablar 100%, porque no, para eso mejor van a un curso aparte. Pero sí trataba de que a ustedes les fuera fácil. Y de verdad que traté de hacerlo hasta lo imposible para que les gustara o bien lo pudieran hacer de una manera muy sencilla. Sí, sí se veía con sus actividades. Porque yo realmente sí tenía fe de que podían sacar mejor las cosas. Y sí hubo unas personas como tú que sí les fue bien, hubo otra gente que no. Sí, ¿Cómo te sentiste en la clausura? ¿Cómo se sentía bien ahí? pues triste, porque no me quería ir. Yo disfruté mucho tercero. Después de las vacaciones de diciembre, disfruté mucho, mucho tercero. O sea, ahí sí ya me volví más extrovertida, cambié, empecé a hablar con personas de otros grupos, cosa que no hacía ni en primero ni en segundo. Y pues sí, yo sí me sentía triste. Y recuerdo que todos decíamos, bueno, nos vamos a seguir viendo por lo menos una vez al mes. Y eso es muy, muy falso, eso no pasa. Pero pues sí, me sentía tranquila, triste, feliz de haber concluido una etapa. ¿Extrañas a tus compañeros? No. No. Bueno, algunas personas, pero no los extraño porque siento que cumplieron su etapa en mi vida y pues cada quien siguió su camino. ¿Con quién sigues hablando? Con Leslie, con Emiliano y con Naomi, pero solo en las fiestas cuando nos reunimos. Y creo que nada más. Ah, bueno, con Alberto del D y con Santos un poco. ¿Con quién? Con Oscar Santos. Oscar Santos. Ujú, sí. Bien, vamos aquí con las dinámicas. Yo voy a hacer una serie de preguntas y tú me vas a responder. Ok. ¿Sale? ¿Qué fue para ti la 53? Aprendizaje, mucho aprendizaje en todos los aspectos. ¿Mejor día de la secundaria? Pues yo diría que los últimos días de tercero de secundaria. Ok. ¿Estudiante de otro grupo que te hubiera gustado tener en tu grupo? Alberto, sí. ¿Cómo crees que hubiera sido el grupo con Alberto? Diferente, más... Se llevaba bien con algunos del grupo, entonces yo creo que hubiera hecho más desastre. Ok. ¿Compañero o compañera que te hubiera gustado tratar o conocer más? Ahí había una chica de tercero E, Fernanda. Ah, ya recuerdo quién Sí, es. sí, sí. Ok. ¿Qué no debieses haber hecho en secundaria? Perder mi tiempo con personas que no valían la pena. ¿Y qué sí debieses haber hecho? Seguir esforzándome como en primero. ¿Tu mejor grado? Tercero. ¿Mejor maestro de la 53? Oye, es que hay muchos. Si quieres, di más de uno. La maestra Araceli, usted, el maestro Salvador, el maestro Francisco, la maestra Lulú y la maestra de español, la maestra Betty. Ahora yo te voy a dar unos nombres y tú me vas a dar tu opinión de ellos, ¿no? Lo que Ok. te nazca. Sí. Ok. Chino. Difícil de tratar. Ok. Alberto. Mucho cariño, le tengo mucho cariño. Natalia. Muy extrovertida, muy
Sí, muy extrovertida. Leslie, Como usted lo dijo, un amor de persona. exactamente. Un día ojalá que venga. Sí, Un día espero que venga porque de verdad Leslie es muy, muy buena. sí, sí, sí. Una de las mejores alumnas que han habido. Yo te doy una serie de frases y tú me vas a decir el nombre de un alumno que haya sido de compañero, compañera o que conozcas, de las 53, que tenga esa característica, ¿sale? El responsable le dicen, Leslie, futuro atleta. Gisela y Ashley. Que Gisela también quiero que venga porque ella, es que si conocieran a Gisela, Gisela era muy buena, Sí, muy buena. sí, sí. Síganme los buenos, un líder positivo. Aitana y un poco Iván también. Ah, también te puedes agregar a ti, en alguno de los casos, si tú quieres. Próximo gran artista, alguien muy bueno en los dibujos. Aitana y Zoe. Un pan de Dios. Leslie, Karina. Leslie, Karina, ok. Mente brillante, alguien muy lista, muy inteligente. Leslie. También tú, ¿eh? Bueno, También sí, tú. también yo. Limpio y ordenado. Karina, es que ella tenía sus plumones Ah, sí. ordenaditos, sí. Era la niña de los Sí, plumones. sí, sí. Enciclopedia viviente, alguien que sabía demasiado. Leslie, Aitana. Sí, yo diría Ok. que ellas. ¿Dónde la palabra? Alguien que sabe expresarse y hablar muy bien. Joana, Aitana, Leslie. Ok. Gestor de sus emociones. Yo diría que Leslie. En todo estoy diciendo que Leslie, pero es que de verdad Leslie era muy difícil que se enojara. Es una persona muy tranquila, sí. Sí, de verdad, o sea, si hubieran conocido a Leslie, de verdad es una persona Sí. que no se enoja, no. Es muy difícil que explote. Ujú, sí. ¿Por qué no? Bueno, ahora la misma dinámica, pero al maestro. Manejo de grupo. El maestro Salvador y la maestra Betty de español. Actividades únicas. Usted y la maestra de formación, la maestra Elena. Síganme los buenos. Igual de un maestro que consideraban un líder positivo. El maestro Salvador. ¿Ok? Enciclopedia viviente. El maestro Francisco. ¿Ok? ¿Dónde la palabra? Un maestro que sabe explicar muy bien, darse a entender y demás. La maestra Araceli de biología. Qué elegancia la de Francia. Un maestro que se viste muy bien para dar clase. La maestra Araceli. ¿Ok? Gestor de sus emociones. Un maestro que sabe manejar bien sus emociones. Siento que usted. Pues tuve que, ¿eh? Sí. Y el último, te entiende mejor que nadie. La maestra Lulu de historia y el maestro Salvador también de historia. Ok, muchas gracias Vianey por venir. Gracias por invitarme. No, ¿de qué? De verdad que este mes, junio y julio, van a venir muchos alumnos ya que desde hace tiempo querían venir. Sí. Y qué bueno que viniste. Oye, ¿qué pasó al final con Alberto? ¿Qué pasó con él? Seguimos siendo amigos. Ah, ok, ya no pasó nada más. No. Bueno, está bien. Ahí también le mandamos un saludo a Alberto. Sí, saludos. Bueno, ¿algún saludo o recomendación que quieras dar? De lo que sea, ¿eh? Pues yo les recomendaría que se esfuercen en todos los años de la secundaria, que traten de adquirir el mayor conocimiento posible, porque muchas cosas que se ven en secundaria las vuelves a ver en la prepa y es mejor que vayan preparados para eso, que vayan un poquito adelantados que los demás. ¿Algún saludo a tus compañeros de tu grupo o A no? todos. A Sí. todos. ¿A alguien en especial? A Leslie. A Leslie. Leslie, tienes que venir, ¿eh? Tienes Sí. que venir un día de estos. Sí, sí, sí. Es que de verdad es muy reservada. Es muy callada. Sí, aquí le va a platicar muchas cosas. Ah, sí, lo creo, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias, Vinay. Gracias. Ahí un saludo también a tu mamá, que también Sí. me la he encontrado unas veces por ahí. Sí. Sí, una que otra vez me la encontré, pero bueno. Bye. Bye.